este asunto del amor ciego y el amor que ve. Al final nos la pasamos, ¿no? Nosotros enganchadas en esto, cuando constelamos. Es que la reconciliación se logra solamente a través del dolor, no a través de conmemoraciones, amonestaciones y acusaciones. Es una frase muy potente, muy para reflexionar mucho, porque cuando a las personas le hablas que para sanar o para, porque en realidad reconciliarse en el fondo es sanar, tenés que atravesar el dolor, es como que, ¿no? No es algo bien aceptado. Eh, Hay como que en nosotros, ¿no? Reconocer, y también nosotros como terapeutas reconocer también en nuestros consultantes, que bueno, que hay cosas que nosotros no estamos dispuestos a aceptar. Hay mucha resistencia, hay muchas limitaciones que nos autoimponemos. Yo digo nos autoimponemos porque es que nos las autoimponemos. Y a veces, hoy en día, ¿no? En todo este camino espiritual, bueno, que Hellinger vieron que no le gustaba mucho esa palabra espiritual, ¿no? Eh, claro, cuando vos te hablan de perdonar y decir, bueno, perdónalos como dijo Jesús, porque no saben lo que hacen, habría que ser honestos con uno mismo y decir, ¿soy capaz de poder perdonar a todos porque no saben lo que hacen en todas las situaciones? O darme cuenta dónde es que yo no puedo y qué es lo que todavía en mí no quiere decir sí, no se quiere rendir, que me sigo resistiendo, ¿no? ¿Qué dolor yo todavía cargo y qué motivos tengo para seguir cargándolo, aunque me duela? Puedo preguntarme, ¿quién está pidiendo ser reconocido a través de mí o a través de ese que yo llamo mi consultante? Porque en realidad en el fondo lo que nosotros estamos mirando siempre es ese que no fue visto, ese que, bueno, que no fue honrado, ese que el cliente quizás está mirándolo, pero obviamente desde su alma, ¿no? Y no puede, todavía no está preparado, ¿no? Para decir sí a eso. La reconciliación es lo que lleva a la paz, ¿sí? Nosotros para estar en paz es que en realidad tenemos que sentirnos reconciliados con todo el mundo, literalmente. Estar en guerra con alguien ya nos pone en conflicto. Recuerden que Bergelinger trabajaba en sus constelaciones a veces con, bueno, veteranos de guerra, personas que, bueno, que habían matado a otros, eh, bueno, personas que eran descendientes de los judíos que pasaron por todo esto del holocausto y, bueno, cosas muy, muy dolorosas. Y llegaba un momento en que, bueno, en que reconocer esto, ¿no? Que esto ¿cómo se va a reconciliar el perpetrador con la víctima? Parece un poquito difícil de aceptar. Y por lo general yo creo que todos nosotros somos descendientes de perpetradores y víctimas de alguna guerra, de algún suceso traumático, ¿sí? A veces social y a veces, bueno, individual, ¿no? Cosas que en el sistema colapsó en ese momento, ante ese hecho. Y eso no fue nunca asentido y eso sigue estando como una energía, ¿no? Dentro del campo. Claro, parece que no fuera así, pero es que en el fondo en realidad es así. Nosotros estamos trabajando con esta energía familiar, no solamente a veces con X persona en particular, sino esa energía a nivel del campo que se vive como, bueno, como condena, como ira, como envidia, como vergüenza. Es como que siempre dentro del sistema pareciera, porque es a nivel inconsciente, no es que lo hagamos conscientemente, que si yo estoy con las víctimas, parece como que estuviera expiando algo. A veces también si estoy con un perpetrador,
parece que estoy expiando algo. Por eso Hellinger hablaba mucho y trabajaba mucho este tema de que los muertos tienen que ser honrados para descansar en paz. Cuando ellos están en paz, es que entonces viene toda esa energía hacia nosotros, esa fuerza, porque se sintieron mirados, se sintieron honrados. La palabra honrar a veces suena como religiosa, suena rara, pero es que es la palabra, yo creo que es la exacta. A mí también me producía un poco de resistencia esa palabra, pero después en un punto me di cuenta que es la única que existe. Porque podríamos decir, me inclino ante ti, qué sé yo, buscar. Pero honrar es ¿no? Tiene un significado muy potente, muy profundo. Eh, es como que Henninger decía, los muertos nos apoyan y aceptan su propio destino. Es como que se hacen cargo, se hacen responsables de su propio destino cuando nosotros le decimos, honro tu destino. Y entonces así nosotros nos sentimos libres para poder realizar el nuestro, ir hacia el nuestro. Si no, es como que quedan enganchados, como que quedan los vivos con los muertos, enlazados, vinculados por ese dolor. Es como si dijeran, dice Hellinger, gracias por pensar en nosotros. ¿No? Pero lo que nosotros necesitamos, dicen los muertos, es la paz. Por eso ese gesto cuando nosotros le decimos, cierro tus ojos, te dejo en paz, es una frase bastante potente. El tema de los perpetradores, bueno, Hellinger decía que los perpetradores tienen que reconocer su culpa, ¿m? Que es importante que el perpetrador reconozca. Nosotros con los vincores es complicado trabajar con el tema del perpetrador porque nosotros no podemos hacer hablar al muñequito. Pero sí quizás desde el lado de la víctima se puede hacer algo. Como que la víctima, bueno, pueda llegar a un entendimiento de eso que sucedió. Alguien, como decía Hellinger, va a representar eso. Ese resentimiento que quedó anclado allá en el pasado, a alguien lo va a tener que representar. Por eso Hellinger hablaba mucho de esto de la conciencia, ¿sí? Él llamaba conciencia a bueno, él le decía también que era un órgano que me permite diferenciar lo bueno de lo malo. Y la reconciliación requiere un cambio en la conciencia a la que nosotros le tenemos mucha lealtad, llamada conciencia arcaica. Y hay que comprenderlo esto muy bien, porque nosotros en realidad, claro, pareciera que estamos trabajando con la conciencia del consultante. Parece que está viendo es el consultante. Y a veces nos quedamos en el consultante. Por eso cuando hacemos la entrevista, vieron que a veces nos vamos por las ramas y empezamos a preguntar, pero sí, pero ¿en qué año fue que te pasó? Y lo llevamos mucho a lo que le pasa al cliente solo. Y se nos va el contexto, que es lo que nosotros necesitamos situarlo dentro de ese entramado, de esa conciencia colectiva de la que forma parte. No porque el cliente no tenga responsabilidad en nada de lo que sucede, obviamente que tiene su parte, pero es que el consultante viene a constelar y parece que viene una persona, esto es muy evidente, y nosotros creemos que trabajamos con la persona. Y ahí es donde el terapeuta, la función del terapeuta, más que nada el constelador, otros terapeutas, bueno, podrán hacerlo de esa manera, pero en este trabajo no es conveniente. Y ahí es donde cuesta y nos volvemos a caer otra vez en el lío, porque nos aferramos mucho a cosas que dice el consultante que quizás no son necesarias, porque la información es que va a aparecer.
Y quizás lo que pasa es que nosotros aún no confiamos lo suficiente de que la información va a aparecer. Y lo hemos comprobado, chicas, que lo hemos visto cuando constelamos, que a veces es que estamos en medio de la constelación y el consultante dice, ah, sí, pero ahora me acordé de no sé qué, y ahí nos dimos cuenta que la información está llegando. Es eso que se tiene que ver. Y es muy sutil, porque es que fíjense en que cuando comenzamos la charla con el consultante, ahí es como que tenemos que, por eso yo pienso que Hellinger lo hacía tan corto, ¿no? Porque es como que vemos cómo el consultante se pierde en su cuento, se va, ¿m? Porque lo está mirando todo de esa conciencia personal. Y nos olvidamos que él está dentro de una conciencia colectiva a la vez. Y que quizás eso que le está pasando, va, seguramente no quizás, es que tiene que ver con ese enredo, con esa lealtad que todavía no pudo ver. Por eso es importante que se produzca esta reconciliación, porque es cuando se produce esa reconciliación, cuando se hace esa honra, cuando, bueno, nosotros usamos la palabra aceptar, que no, en constelaciones no hay que usarla, en la vida capaz que usamos aceptar, es que lo ve. Entonces se reconcilian la víctima y el perpetrador, se reconcilian. Es como un reconocimiento. En las grupales es más fácil porque, claro, están las personas ahí y, y pueden hablar, pueden, bueno, además que vemos, ¿no? El movimiento. Pero en las individuales también nosotros podemos poner los muñequitos uno al lado del otro y es que el consultante conecta con eso, se conecta, es que se siente. Y a veces bueno, por ejemplo, ¿no? En los casos de abusos, eh, yo creo que los casos de abuso sexual son los más complicados, no sé, para menos mi manera de verlo, ¿no? Son complicados porque es que la víctima parece ser que no, no puede asentir a eso. Es algo, una experiencia que marca mucho a la persona. Y encima Hellinger, bueno, con esta mirada que él daba, que decía que el perpetrador, en realidad, bueno, en el caso del padre y la madre, ¿no? La mamá era la que estaba ofreciendo a la hija, ¿no? Para este acto, y que la hija tenga que decir, por ti, mamá, lo hago con gusto, quizá a veces no estemos preparadas para hacer eso, o para nosotras asentir eso. Porque es que si yo lo asiento, es que mi cliente lo asiente. El tema es cuando yo eso no lo puedo asentir. Porque claro, como no decimos te perdono, Claro, es lo mismo que está diciendo Carla, es lo mismo cuando chicas, a ver, el consultante está cargando la culpa de la madre, va llevando un dolor para que la mamá no lo lleve, y vemos la resistencia que hay en decirle, mamá, yo lo estoy llevando por ti, o dejo esta culpa contigo. Cuesta, porque es que lo llevó mucho tiempo. Por eso es que, miren, yo que miro libros de de lo, es que llega un punto que volvés siempre a lo mismo cuando Hellinger lo expresó y dijo, si no hay orden, no hay amor. Y punto. Es increíble, fíjense en el efecto que produce en el consultante cuando siente y ve que está todo en orden y se siente en su lugar. Por eso la importancia del centro vacío y el que nosotros sepamos hasta dónde podemos ir y a dónde me tengo que retirar. Y que podamos sacarnos esa expectativa de que queremos llegar hasta el final y que el campo quede florido y que la constelación quede bárbara. Es que
Cuando vos estás muy acostumbrado a que a todo le decís no, y que renegás, y que te quejás, y que culpás a otro, y no sé qué, estás en ese movimiento, ¿no? Claro. En el momento que vos haces, como lo que dice Margarita, el otro movimiento, y vos es que te das cuenta de tu parte, de tu responsabilidad en el acontecimiento, claro, es que sentís un alivio bárbaro, te sentís re bien. Pero el asunto es recordar que cuando yo estoy de ese lado, es que me siento como la mona. Y cuando estoy acá, es que me siento bien. Pero parece ser que se nos olvida. Schellinger decía, una constelación no cura. A veces el cliente puede irse bien, parece ser que el movimiento se produjo, pero después vuelve otra vez a la implicación. En el fondo, yo por lo menos de todas las terapias que he leído y visto y todo, creo que el Freud tenía mucha razón. Por más que hay gente que no le gusta a Freud, pero el hombre fue el que acuñó el término resistencia, fue él. Él dijo, los pacientes dicen que quieren sanar y no es verdad. Hay mucha resistencia a la sanación. Por eso, a mí a veces, por ejemplo, en los grupos, ¿no? A veces dicen, ay, es que yo lo que tengo que constelar yo porque es que yo tengo un problema de dinero y lo tengo que constelar ya, estoy urgente, urgente. Y claro, ya con esa impronta con la que vienen, es que ya no, porque ya le está poniendo que ella va a constelar y que entonces se le va a arreglar el problema de dinero. Miren si fuera tan fácil, si fuera todo tan fácil, bueno. Por eso es ¿Y ahí cómo importante trabajas eso? diferenciar esto de que no, esto no es una cuestión de conductas, no estamos haciendo una terapia conductual, ¿no? Cognitivo-conductual como haría un psicólogo que te dice, bueno, para cambiar un hábito, entonces vos, no sé, haces tal cosa y qué sé yo, llevas a cabo ciertas acciones. Esto es algo que es a nivel sistémico y que el movimiento se tiene que producir, se libera la implicación, el consultante la ve, bien, parece que está todo bien, y después vemos que no, que vuelve. Bueno, ya sabemos el asunto del estado niño y la magia. Después Henninger decía, el cliente tiene que actuar acorde a ese movimiento del alma, a ese movimiento, a eso esa imagen sana. Nosotros lo llevamos del amor ciego al amor que ve. Bien, lo vio, lo honró, dijo sí. Ahora, a partir de ahí, en adelante, no está en nuestras manos. A veces las constelaciones mueven mucho y a las personas le empieza a ir peor que lo que le iba. Empiezan a pasar muchas cosas. Entonces le echamos la culpa a las constelaciones. Yo les digo porque yo lo he hecho. Nosotros queremos que la vida siempre sea rosa. O sea, observen los campos. Salgamos del campo familiar, de lo que estamos acá bien. Observen el campo amplio. Los campos están metidos en campos y campos y campos. ¿Qué sucede a nivel mundial? La gente quiere eso que sí me va a dar un resultado, que me garantice. Yo quiero una garantía. Es que no existe garantía. Bueno, sí, hay una sola garantía en esta vida, que te vas a morir. Entonces, claro, la gente dice, ah, no, sí, es que yo voy a sentir a todo mi pasado. Y quizás que lo dicen. Es que no negamos que lo dicen. Quizás en ese momento lo dicen.
pero después eso se sigue trabajando, se sigue en ese movimiento o vuelvo otra vez. ¿Puedo tomar conciencia, como decía la frase al principio, como dijo el famoso Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿O poner la otra mejilla? Ah, ciertas cosas sí, poner la otra mejilla, estas no. Es que la mayoría estamos dormidos, creyendo que estamos hacia un despertar espiritual, porque ahora es la onda New Age. Todos creen que están despertando. Como esto de las víctimas y los perpetradores, pareciera que no actuara el amor ciego ahí, pero ahí sí actúa el amor ciego también. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo que dice, ¿no? En un taller una mujer protestó cuando vio la reconciliación de la víctima y el perpetrador en una constelación. Protestó, porque ella dijo que ella llevaba a su tío muerto en su corazón y nunca iba a olvidar lo que había pasado y en su memoria, y que tenía que seguir luchando. No todas las personas están, digamos, listas para un movimiento tan profundo. Entonces van a constelar porque, bueno, por varias razones. Porque quieren que se les arregle algo, porque la hermanita o la tía, no sé quién, amiga, fue a constelar, o porque vieron la serie Mi Otra Yo y estaba muy bonita, o porque están esperando no sé qué. Ir a constelar desde ese lugar no sirve, yo se lo puedo decir por experiencia propia. Yo también antes iba a constelar para eso, hasta que me di cuenta que no llegaba a ningún lado. Y también iban a constelar y constelan toda la semana, a una cosa trochimoche como loco. Yo te puedo dar fe, ¿eh? Fe de alumnas, no solo de gente que he constelado individualmente, ¿eh? De estar 2 años trabajando y estar esa alumna en el curso mío y resulta que por una cosa muy tonta se enojó. Y habíamos pasado 2 años que yo era la mejor, que me amaba, no sé qué, todo lo que había hecho por ella. Yo decía, pero si yo no hice nada. Era todo, estaba metida ahí. Y en un momento, ¡puf! Vos te quedás así. ¿Mm? Hoy en día todo el mundo quiere ser terapeuta, chicas. Yo es como una moda que hay. Todo el mundo es terapeuta holístico, porque ahora le ponen holístico. Pero yo pienso que no llegan a ver el grado de lo que es la responsabilidad de que es esto. Es que es como ya les digo, está en un campo minado, pisando de no sabe dónde va a poner el pie, ¡pum! Explotó. ¿De qué depende esto? ¿Ustedes se lo preguntaron? Yo me lo pregunté mucho porque como me iba pasando cada cosa que mamá mía, yo decía, es que hay algo mío, algo, algo que yo no estoy mirando suficientemente. Y empecé a mirar y mirar y mirar y dije, claro, es que cuando te vas de centro, ya sea el constelador, el profesor, el maestro, te vas de centro, es que se te desmadra todo. Es como en tu familia. Ustedes obsérvenlo
en su propia familia. Hagan la experiencia un día de estar todo el día pensando huevadas, ¿no? Todo mal, estar enojada, enroscarte con todos los pensamientos. Van a ver cómo la energía de la familia están todos locos ese día. Obsérvenlo. Y después prueben lo otro. Prueben un día de estar en centro vacío, estar tranquilas, de decir a todo que sí, internamente, no es que le vayan a decir a toda la familia todo que sí, ¿no? Y van a ver cómo es otra la experiencia. Y ahí es donde se ve esto de la conciencia, ¿no? Arcaica, ¿a qué conciencia obedezco? ¿A la arcaica o a la adulta? Quizás lo que Hellinger decía, ¿no? Esto de que la víctima y el perpetrador se reconcilian, es un movimiento sencillo y rápido, que hace puff, ya está. Quizás el problema está en el que está mirando la cosa, en que no acepta eso, que le parece terrible. Es que para el ser humano, no sé si ustedes lo notan, no sufrir, no preocuparme, vivir en el presente, todo eso, ay, no, eso no sirve para nada. Es como que lo otro sí tiene. Esto es como, no sé si bueno, yo lo noto yo todo el día porque es que a mí me gusta estar muy atenta a mí. Es como que ya para mí es un ejercicio de que me levanto hasta que me voy a dormir porque me doy cuenta que es la única manera de no caer en la trampa. Por ejemplo, hoy me pasó, ¿no? Que me levanté y es que ya había dos o tres cosas es que se me fueron de la cabeza. Sí, pa. Dejé el agua en el fuego, se había consumido, tenía que cocinar el arroz y ya. Cuando fui no había más agua, ¿no? Y dije, pero ¿cómo? Es que me olvidé, ¿no? Si yo empezara, ¿no? Desde mis creencias, empezara, ay, sí, es que se me debe estar ya quemando las neuronas y no, ya me debo estar, no me estará por agarrar Alzheimer. Y empezar a entrar todo así. En 5 minutos ya estaría sufriendo. Porque el otro movimiento, para no caer ahí, que hice, ¿cuál fue? Es que dije, ah, sí, es que, bueno, fueron estas tres situaciones en que me olvidé. Y no le di dramatismo, no le di demasiada importancia, solo la necesaria. O sea, pude mirarme y no me juzgué. Y ahí terminó la cosa. Si entramos en el movimiento de el enredo, ¿no? Por eso Hellinger usaba esa palabra enredo, embrollo. Es que otra vez quedamos atrapados. Por eso creo que lo último de Hellinger hacía todo en silencio, porque es que hasta las mismas palabras también pueden confundir, ¿no?